Yo llevo más o menos 25 o 28 años trabajando en la industria de la música. Empecé a trabajar de director artístico en RCA, de ahí pasé a Warner Chappell, de Warner Chappell fui a trabajar a Virgin y monté un sello que se llamaba Chewacca. Poco a poco empezó toda la crisis y se cerró el sello de Chewacca y estuve de director artístico de Virgin, luego pasé a ser director de Virgin, luego fui director artístico de EMI para España y por Portugal, y cuando empezó toda la crisis mezclada con esta transformación industrial que hemos vivido con la revolución digital, vi que dentro de una estructura de una multinacional era muy difícil trabajar con determinados artistas que a mí me gustaban porque eran más alternativos y no era tan fácil desarrollar a esos artistas. Tuve la oportunidad de lanzarme y montar un negocio por mi cuenta y monté esta compañía, El Volcán Música. Es una compañía, El Volcán, de estos que se dice de 360, ¿no? Tenemos una editorial que es El Volcán Producciones Musicales y que nos dedicamos a registrar ya todas las obras de la mayoría de los artistas con los que trabajamos. También tenemos un departamento y otra pata de nuestro negocio es lo que es discográfico, que seguimos haciendo discos físicos y todo lo que es la distribución digital. Y por otro lado nos dedicamos a organizar los conciertos y las giras de los grupos con los que trabajamos. Básicamente esas son las tres patas de negocio de la compañía. De un 30 a un 40% de la facturación corresponde a la venta física y digital, un 30-40 también depende del año, del momento, a lo que son los conciertos, y un 20% al negocio editorial. Cuando sincronizas una canción en un anuncio de televisión o en una película, o lo que te llega cuando sale en una serie, aparte de lo que en los conciertos, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que antes de esta transformación digital y de esta revolución tecnológica, había diversos actores dentro de la industria musical, ¿no? Estaban las discográficas por un lado, los agentes de contratación y los managers por otro lado, y las editoriales por otro lado. Entonces, cuando sucede esto, toda esta transformación y la venta de la música cae en picado, no se hace viable económicamente una compañía que se dedique únicamente a vender música. Entonces, toda la industria española se ha transformado, incluso las compañías multinacionales, poco a poco, y han empezado a ampliar sus campos de negocio, fundamentalmente en el tema de los conciertos, que es algo que sí que ha crecido y que sigue existiendo. La gente sí que paga dinero por ir a ver a un artista y las giras de los artistas, y es una fuente de ingresos fundamental para poder rentabilizar el trabajo que se hace con un artista y cómo trabaja la música, ¿no? Con esta transformación digital, la música viaja a cualquier país del mundo y hemos tenido, y la gente investiga, ¿no? Y la gente, pues hay veces que no sabe ni cómo ha llegado a determinado país. Tú puedes ver en las estadísticas y en los datos que te da Facebook como Spotify, de dónde son los usuarios que tienes, de dónde son los amigos que tienes, quién escucha tu música. Hemos sincronizado con canciones de artistas como Napoleón Solo, por ejemplo, en una campaña dirigida al público latino en Estados Unidos, de televisión, y cuando me escribieron, digo, ¿pero cómo has conocido? No, pues en Spotify, no sé qué, no sé cuántos. Lo que antes era muy complicado, que te editaran un disco en otro país, hoy en día con la distribución digital estás en todos lados del mundo y es mucho más fácil. Y hay países, por ejemplo, como México, que es uno de los países con los que más trabajamos, que tiene una predisposición y le gusta mucho la música que se hace en España y están muy pendientes, y los grupos alternativos viajan mucho a México y actúan, etcétera, etcétera. Lo que es el idioma es fundamental. O sea, cuando hacen música en castellano, pues y en toda América Latina se habla en castellano, pues estás comunicando algo de una manera mucho más directa y es mucho más fácil llegar a esos mercados. Por eso es fundamental, es nuestro primer objetivo, el mercado latino, tanto de Latinoamérica como lo que es el público latino de Norteamérica. El mercado anglosajón, ¿sabes? Lo que es el público anglosajón de Estados Unidos o el público europeo, por el tema del lenguaje lo hace un poco más complejo, pero yo creo que existe también un mercado potencial si el artista le ofrece algo que no ofrece algo en su propuesta que no tienen ellos y que lo hace, entre comillas, exótico, ¿no? Por ejemplo, pues cualquier cosa que esté más cercana al mundo del flamenco,
pues es más fácil exportarlo. Y artistas nuestros, pues como Tomasito, por ejemplo, ha ido varias veces a Francia a actuar y sí que tiene un público determinado. Es muy curioso, pues en ciudades como Londres, París, incluso Berlín, pues son ciudades donde se suele viajar bastante al margen de la música que hagas, porque tienen un público español viviendo allí, ¿no? Entonces muchísimos artistas van a tocar a Londres y actúan allí, y yo monto conciertos de los delincuentes que han ido 1000 personas, pero van, de esas 1000 personas son 800 españoles y 200 ingleses, que son las novias o los novios de los españoles. Pero bueno, es una excusa para poder ir a ese país y a partir de ahí hacer un desarrollo, pero es bastante más complejo. Lo bueno que tiene el mundo alternativo, la cultura alternativa, es que existen medios de comunicación, páginas web, revistas, radios, que están muy pendientes de las cosas nuevas que suceden en España, y esa gente pues, nos ayuda a difundirlo. Y en el caso de México, pues nosotros tenemos allí unos socios que tienen una compañía que se llama Casete, que es una compañía que funciona como agregador digital y como sello discográfico, y muchas de nuestras referencias las editan ellos, y tenemos a alguien allí que sí hace una pequeña labor y que empuja desde allí, no es todo desde aquí, ¿sabes? Intentamos buscar un socio en cada país. También otras veces pues llegas a algún tipo de acuerdo con una banda y tú la desarrollas en España y ellos desarrollan en Latinoamérica. Nosotros editamos discos del Instituto Mexicano del Sonido, que es un grupo mexicano, hemos editado discos de Plastilina Mosh, de Nortec Collective, de Adamowski. Pues intentas buscarte socios y colaboradores para que ese tipo de asociaciones pueda funcionar. Porque si no es muy difícil desde aquí tirar la lanza y que te funcione, ¿no? Puede suceder, pero es más complicado. Y es fundamental ir allí y necesitamos financiación para poder ir allí. Y ese es el principal escollo que tenemos, o sea, los billetes de avión. Cualquier billete a México te vale 1000 euros, o sea, cuando estés viajando 3 o 4 personas, pues son 5000 euros de inversión, más las dietas, más los gastos de los hoteles. O sea, es una inversión grande. Pues ya cuando tiene un poco de mercado, pues ya te consigues que alguien te pague los billetes, o si es un artista que está más establecido, como en el caso de Los Planetas, que trabajamos con ellos, pues ha sido más fácil porque te contratan en un festival, te pagan un caché que está bien y te permite ir allí, y a partir de que estás en ese festival, pues montas una serie de actuaciones alrededor y se puede trabajar mucho mejor.